Buenas tardes a todos. Les damos la Buenas bienvenida tardes. en esta tarde de parte de la Universidad Estatal de San Petersburgo y la Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata. Bien, le hacemos una pequeña sorpresa, Horacio, recordando nuestro trabajo de años. Es un invitado muy especial para nosotros, así que vamos a hacerle recordar lo que hicimos en la Cátedra de Rusia hace un par de años juntos. Un ciclo de charlas sobre pintores, como usted había mencionado. Ustedes pueden encontrar en nuestro canal, están también grabadas las charlas con Dr. Boló. Sí, los pintores rusos del siglo XIX, XX, XXI. También hemos organizado las charlas sobre los íconos rusos y el alma rusa. Todo esto fue hace un par de años en la Cátedra de Rusia del Instituto de Relaciones Internacionales y muchos de ustedes habían estado. Quiero presentar a los que no conocen a Horacio Boló. Es una persona que ha dedicado su tiempo a la medicina y a la investigación. También Horacio Boló es un gran humanista, hecho que nos explica sus grandes conocimientos filosóficos y artísticos. Y sin duda hoy es la persona indicada para hablarnos de un gran hombre, un filósofo de escala que desgraciadamente tuvo una vida corta, pero rica en reflexiones. Hoy vamos a hablar con ustedes sobre Pavel Florensky. Dejo la palabra, querido Horacio. Yo estoy muy contenta de que de vuelta estamos en el aire todos juntos y tenemos el agrado de tenerlo en la Cátedra de Rusia. Bueno, yo ante todo agradezco profundamente la posibilidad de poder dar estas charlas y a mí me encanta compartir todo lo que sé, lo que contemplo, y sobre todo cuando es poco conocido y es muy importante realmente, ¿no? Realmente, fíjense, la segunda diapositiva, por favor. Bueno, fíjense ustedes cómo la Universidad Nacional de La Plata está a la altura de los tiempos, y justo hoy, entre ayer y hoy, la Universidad de Cambridge ha dado todo un ciclo sobre Pavel Florensky para el siglo XXI. Es lo que yo quise hacer, pero lo que pasa es que yo no tengo los disertantes y los colaboradores que son todos grandes expertos en Pavel Florensky, de manera que eso me hizo desistir de mi proyecto inicial, porque para poder hablar a nivel académico de Pavel Florensky es necesario dos condiciones fundamentales. Primero, ser un experto en el área sobre el que uno va a hablar. Es decir, tiene que ser un filósofo, un matemático, un físico, un ingeniero, un experto en arte, etcétera, etcétera. Y además tiene que haberlo leído y estudiado en Rusia. Porque realmente, si ustedes van a ver, si algún día si compran alguna de las obras de él que están traducidas, inclusive traducidas al italiano, a otros idiomas, todos se acompañan de grandes notas a pie de página sobre las palabras que utiliza Florensky, ¿no es cierto? Y la imposibilidad por ahí de traducirlas correctamente. Como nadie
reunía estas condiciones, salvo un grupo que está en la Universidad Católica Argentina, pero yo le propuse que dieran una charla sobre la filosofía de Pavel Florensky, pero me dijeron que bueno, que no se animaban a darla, etcétera, etcétera. De manera que dije, bueno, si nadie habla, voy a hablar yo, ¿qué va a ser? Porque realmente para hablar con profundidad sobre la obra de él hay que ser un experto en el campo en el que uno va a hablar, si no, más vale que no hable, ¿no? En Internet existe un material apabullante, muchísimo existe, ¿no? Por ejemplo, yo después lo voy a mencionar al final de la segunda charla, si Dios quiere, le voy a dar una especie de bibliografía y de orientación, pero para darles una idea, por ejemplo, hay un mexicano que se dedica a dar conferencias sobre autores espirituales, tanto de la Iglesia Católica de Roma como de la Iglesia Ortodoxa, que se llama Ronnie Akiki, tiene 80 conferencias sobre Pavel Florensky con una duración promedio de 2 horas, o sea que se imaginan, ¿no? Inclusive, por ejemplo, yo después le voy a dar, hubo en el año 2017 un simposio muy importante de la Universidad de Cagliari, ¿no? Si ustedes se meten en este sitio Academia Edu, van a ver la bibliografía impresionante que hay sobre Pavel Florensky, ¿no? Ahora, yo ahora voy un poco a mi historia, ¿no? Porque, ¿cómo descubrí yo a Pavel Florensky? ¿Cómo es que yo entro en Pavel Florensky? Bueno, entro a través de la pintura, porque si son tan amables, en la diapositiva 3. Sí. Este es un cuadro muy importante. Tan importante es que está en la galería Tetriakov en Moscú, y está como un cuadro solo en un descanso de la escalera. Este cuadro pertenece al gran pintor simbolista ruso Mikhail Nesterov, del cual hablamos en su momento, y donde aparecen vestido de blanco es Pavel Florensky, y el que está vestido de negro es nada menos que Sergei Bulgakov, y están ambos caminando por los alrededores de Sergiev Posad, y que en el fondo simboliza este cuadro los dos caminos en la búsqueda de la verdad: la religión y la filosofía. Por supuesto que Pavel Florensky va a incluir las dos, ¿no? Este cuadro produjo en mí un gran impacto, ¿no? Y luego, estudiando sobre los iconos, conocí los aportes del padre Florensky sobre el tema, y esto me llevó a ampliar mis conocimientos sobre él. Descubrí así la magnitud de su obra, que abarca las matemáticas, la física, la filosofía, el arte, la lingüística, la teología, y todo esto tratado con gran profundidad y originalidad. Muchos lo llaman el Leonardo da Vinci ruso, otros el Pascal de nuestra obra. Y como dice, citando a San Gregorio de Niza en el epígrafe de su obra monumental Columna y Fundamento de la Verdad, el conocimiento se convierte en amor. Hasta el año 1971, que se abren los archivos de la KGB, su obra era muy poco conocida. Y es a partir de la publicación, a partir de esta fecha, que se publican sus obras y generan un gran interés incluso fuera de Rusia, sobre todo en España, en Italia y también en Alemania, y es traducido a varios idiomas. Se publican numerosos artículos, se dan conferencias, se organizan simposios nacionales e internacionales sobre pensamiento. Aún los estudiosos más renombrados consideran que su obra es inabarcable y que sería necesario una mente como la suya para comprenderlo en su totalidad. Es tal vez la mente más brillante que tiene el siglo XX. Para darles un ejemplo, uno de los grandes expertos en Florensky es un profesor de la Universidad de Cagliari en Italia, ¿no? Que es un gran experto en matemáticas y física. Él se pasó 3 años en Moscú estudiando el pensamiento de Pavel Florensky en las matemáticas y en la física, para darles una idea de lo que es su obra, ¿no?
Pero además lo que causa asombro es la coherencia de su pensamiento con su testimonio de vida, que constituyen una unidad indisoluble, la integridad humana de su obra y su persona. Desde su juventud inicia su apasionado camino en la búsqueda de la verdad, y esto lo lleva al estudio de las matemáticas, de la física, de la filosofía y finalmente la teología. Y llega a producir una síntesis trascendente, una cosmovisión que integra todo el conocimiento, superando así las antinomias famosas entre ciencia, filosofía y fe, de lo cual vamos a hablar más adelante. Tener que presentarlo a Florenzi sería como tener que presentar a Pascal o Platón, ¿no? Su pensamiento es extremadamente complejo, inabarcable para una mente que no tenga el nivel de... por ejemplo, escribió una obra sobre la geometría no euclidiana y la física cuántica, sobre las funciones continuas y discontinuas, no inspiradas en el pensamiento del famoso matemático Cantor. Intuye lo que luego demostrará el famoso matemático alemán Gödel, que al igual que Florenzi era un platónico, Gödel tiene un famoso teorema que se llama teorema de la incompletud, en el cual él, basándose en el análisis de los números, llega a la conclusión que hay cosas que son verdad, pero que uno no puede demostrar racionalmente. Aunque le parezca mentira, nadie ha podido debatir esta tesis, ¿no es cierto? Y Florenzi pensaba lo mismo. Florenzi tenía profundísimos conocimientos de la electricidad, de la física del frío, de la filosofía, de la estética, como decíamos antes, y no tiene precedentes en el pensamiento europeo. Yo creo que por la vastedad de su obra es superior a Leonardo da Vinci, ni hablar, y muy superior a Pascal, ¿no? Es interesante que Pavel Florenzi aparece citado su nombre en una gran encíclica de Juan Pablo II que se llama Fe y Razón, aparece ahí citado. Y después yo les voy a leer un texto de Pavel Florenzi que lo pronuncia Benedicto XVI en una de sus audiencias, ¿no? 10 días antes de presentar su renuncia, ¿no? Van a ver lo que es el texto este. Como estuvo, es decir, el problema de lo poco conocido que ha sido en Occidente es que su obra estuvo secuestrada, como decíamos, y además el problema del idioma, ¿no? Era un eximio filólogo, ¿no? Como decíamos nosotros. Yo probablemente cuando hablemos de su obra, yo les voy a citar lo que él hace en el comienzo de Columna y Fundamento de la Verdad, analizando etimológicamente y filológicamente en diferentes idiomas la palabra verdad. Y ahí, por ejemplo, menciona las palabras en ruso que uno tiene que poner una nota a pie de página, ¿no? Lo que pasa es que él, como vamos a ver después, durante muchos años estuvo en el famoso monasterio de San Sergio, en Posad, disculpen mi pronunciación tipo minguito de los nombres rusos, que tenía una escuela filológica de larguísima tradición. Ya después vamos a hablar un poco del tema. Entonces él conoce la filología de idiomas que uno no le entra en la cabeza, ¿no? Además, inclusive los estudios que ha hecho como teórico del arte y de la filosofía del lenguaje, sus estudios sobre la estética, de la simbología y la semiótica, de eso hablaremos algo en la segunda charla. Él nace el 9 de enero de 1982 en una ciudad que se llama Yevlax, en la actual Azerbaiyán, la república que ahora está en guerra y en conflicto con Armenia, ¿no? Su padre era de origen ruso y era un ingeniero especialista en ferrocarriles, y su madre era una armenia que descendía de una familia muy importante
de la Armenia. Poco tiempo después, cuando él era chico, la familia se trasladó a Tiflis, que es la capital de Georgia. Si es tan amable, la diapositiva siguiente. Bueno, esta van a ser donde recibió su educación primaria y secundaria y vivió a los 18 años. Esto para él tuvo una importancia fundamental, porque él, que tenía una exquisita sensibilidad por la belleza en todas sus manifestaciones, quedó muy impresionado por el paisaje de Georgia, ¿no? La que sigue. Acá tenemos algunos ejemplos de la majestuosidad de ese paisaje, la que sigue. Esta es la ciudad de Tiflis, donde él se educó y vivió hasta los 18 años. La que sigue. La que sigue. Bueno, esto, antes, cuando termina secundaria a los 18 años, se traslada a Moscú e ingresa en la Universidad de Moscú, casualmente en la Facultad de las Matemáticas. Y ahí recibe la influencia de uno de los más grandes matemáticos rusos, Nikolai Bugayev, que tendrá una gran importancia en el desarrollo de su pensamiento. Paralelamente se dedicó al estudio de la filosofía antigua y en ambos campos ha producido obras monumentales, ¿no? Es interesante que el camino que él sigue responde a la más pura tradición del pensamiento y del conocimiento occidental, porque ya Pitágoras, ¿no es cierto?, para aceptar a sus discípulos en la comunidad que había creado ahí en el sur de Italia, exigía que tuvieran una formación matemática. Lo mismo que Platón, que para admitirlo a uno en su academia, exigía que sufriera matemática. Yo creo que esto fundamentalmente se debe a que la matemática forma la mente. Y muchas veces lo mismo pasa con un idioma como el latino, como el griego, y hay gente que se pregunta: ¿y para qué sirve el latín y el griego? ¿Para qué qué va a hacer con el latín y el griego el chico que se educa en él? Y yo me acuerdo siempre un profesor que yo tenía que decía: no, lo importante no es lo que hace el chico con la matemática o el latín, sino lo que el latín y la matemática hacen con el chico, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que desde el punto de vista pedagógico es muy importante. Ya si Dios quiere, en la próxima conferencia vamos a ver que, leyendo las cartas que él manda a su familia desde el monasterio de Saloki, desde el campo de concentración, uno puede crear un colegio con el plan de estudio, las obras que tienen que consultar, que leer, qué métodos. Y es interesante porque él siempre dice una cosa que es muy importante, que cuando uno enseña algún tema, él lo va a usar mucho, dice: no tiene que ser como un paseo en autobús, como algo que uno recorre, etcétera, etcétera, sino que tiene que ser como una caminata por el bosque, es decir, frecuentar el área del conocimiento de manera directa, ¿no es cierto?, y empaparse por ella, ¿no? Es decir, esto es muy, muy importante, ¿no? Bueno, la cuestión que en 1899 tiene una profundísima crisis espiritual, y esto después de leer una obra que yo no he leído, pero que parece que es muy importante, que es La Confesión de Tolstoy, ¿no? Ahí sufre una importante crisis espiritual, que es la que lo va a conducir a su camino, digamos, espiritual. En 1904 obtiene su licenciatura en matemáticas con una tesis, para que ustedes sepan, sobre las características de las curvas planas, ¿no es cierto? Paralelamente con eso, no ingresa a la Facultad de Teología
del monasterio de la Trinidad de San Sergio y durante años se dedica a estudiar la Sagrada Escritura, la historia de la filosofía. En 1908 obtiene su licenciatura en teología y a su vez, por supuesto, estudia muy a fondo la mística, la lógica matemática, la filología, como decíamos, e incluso el idioma hebreo, ¿no? Es decir, y en 1906, poco tiempo después, es arrestado por primera vez por haber fundado la Fraternidad de Lucha Cristiana inspirada en el pensamiento de Vladimir Solovyov, ¿no es cierto?, que es un pensador ruso que habría que profundizar también. En 1907 la fraternidad desaparece y es encarcelado nuevamente poco tiempo después por pronunciar un sermón. El grito de la sangre se llama, que es contra la pena de muerte. Y está preso 3 meses por eso, hasta que al final la pena le es conmutada, ¿no? Ahí empieza su martirio. En 1910, ¿no es cierto?, se casa. Y en 1911 nace su primer hijo. Y paralelamente, ¿no?, en 1908 ya se le había ofrecido la cátedra de Historia de la Filosofía. Y en 1911, junto con el nacimiento de su primer hijo, es ordenado sacerdote en la Iglesia Ortodoxa rusa. Y en 1912 escribe su tesis de doctorado sobre la verdad espiritual. Y comienza a escribir una de sus obras fundamentales, otra vez una columna y fundamento de la verdad sobre la que ya hablaremos, ¿no? Esta obra sobre la verdad está considerada una de las cumbres del pensamiento religioso ruso, ¿no? Paralelamente a esto desarrolla una intensísima actividad pastoral, ¿no? Si es tan amable, la próxima diapositiva. Esto tiene una gran importancia. Esto es una foto del famoso monasterio de San Sergio de Posart, que ha sido un centro universitario, digamos, con el real concepto de universidad, ¿no? Porque abarcó todas las ramas del saber. Actualmente se dedica fundamentalmente a la parte teológica. La que sigue, esta es otra foto. La que sigue. ¿No va? La que sigue. Bueno, esta es otra foto de lo mismo. Perdón, ahí pare. Porque yo creo que es muy importante ver las atmósferas en las que él desarrolló su pensamiento, su vida espiritual y demás. Porque él primero, que era muy sensible a la belleza natural, muy sensible al arte, a la estética, al arte en todas sus formas, de manera que creo que la atmósfera que reinaba en Sergei Posart influenció profundamente. Tal es así que, para darles una idea, el monasterio ese está dedicado a la Santísima Trinidad y es una de las lauras más importantes de toda la ortodoxia. Recordemos que ahí vivió y pintó el famoso iconógrafo ruso, tal vez el más conocido, Rublev, perdón mi pronunciación. Fíjense ustedes que en esa atmósfera espiritual es que Rublev pinta su famoso icono de la Santísima Trinidad. Y creo que no es casual que es en esa atmósfera cultural, en esa atmósfera que reinaba en el monasterio, en esto, no es casual que la tesis fundamental de su libro Columna y Fundamento de la Verdad es que la columna y el fundamento de la verdad es la Santísima Trinidad. Creo que esto es un hecho que vale la pena ser rescatado. Ahora, él ahí
se forma en la Academia Teológica de Moscú, que se había trasladado, ¿no es cierto?, a San Sergio, ¿no? Y después él durante 1912 y 1913 va a dar una cantidad de charlas y de conferencias en la Academia Teológica de Moscú, pero la academia es cerrada, ¿no es cierto?, en 1919 y no es reabierta hasta el año 1946. La Academia Teológica de Moscú es muy importante porque realmente se origina en una vieja academia eslava del siglo XVII que va a desarrollar investigaciones, formación docente y demás de todas las ramas del conocimiento. En este lugar es donde él desarrolla gran parte de su actividad intelectual. Como la academia es cerrada, Nikolai Berdyaev, el famoso filósofo y pensador ruso, funda en 1922 la Academia Libre de Cultura Espiritual. Y es ahí donde él ocupa la cátedra de análisis del espacio en la obra del arte, que él mismo había creado, donde integró, ¿no es cierto?, en estos cursos sus profundos conocimientos de matemática, física, psicología y estética, que darán lugar, ¿no es cierto?, a esa obra fundamental que es el iconostasio, a su famosa monografía sobre la perspectiva invertida, que son de una riqueza y de una profundidad increíble. Él ahí además se vincula con todo el movimiento simbolista que tanta importancia tuvo en la cultura rusa, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, una de las cosas que escribe en ese momento, que a mí me parece realmente imposible, él hace toda una comparación entre la cara, el rostro y el semblante de una persona. Esto lo va a escribir cuando se dedique a analizar el arte del retrato, ¿no? Y dice: el rostro es la primera aparición del espíritu. La idea como la imagen de Dios en el hombre es la revelación del espíritu en la carne, como el cincel de un escultor. Por los esfuerzos ascéticos del santo, el rostro humano se va formando, y es el manifestar en sí mismo de forma corporal el espíritu de la asceta. Ya más adelante vamos a hablar sobre esto, analizando una obra de él que se llama Análisis del espacio y el tiempo en las artes figurativas. Realiza importantísimos trabajos sobre la iconografía, es uno de los más grandes expertos en iconos que hay. Acá en la Argentina, para mí la mejor obra que se ha publicado sobre los iconos es Iconos, imagen de lo sagrado, del fallecido padre Sáenz, y él lo cita 3 o 4 veces a Pavel Florensky, ¿no? Sus estudios sobre los iconos son solo comparables a los publicados por Uspensky, ¿no? Y toda la teología que enseña. Pero mientras tanto se dedica a sus obras matemáticas y científicas, ¿no es cierto? Bueno, y la teoría del número, teoría de la espacialidad, la cuarta dimensión, el infinito matemático, la simetría, la geometría euclidiana, inclusive, como él era ingeniero electrotécnico, habla sobre los aislantes dieléctricos, la cosmología y la biosfera. Escribe 127 artículos para la Enciclopedia Técnica Científica, que incluyen incluso sus trabajos realizados sobre el hielo perpetuo, el permafrost y los líquidos anticoagulantes. De esto, yo les estoy mostrando esto para que ustedes vean la vastedad de su pensamiento y de su obra, ¿no? En 1921 empezó a trabajar en el Laboratorio de Investigación de la Administración Central para la Electrificación de Rusia. Y luego es empleado, a pesar de que iba siempre a las reuniones
con la sotana, con el talar y el crucifijo, y eso les asombraba porque no, los oyentes no podían creer cómo un sacerdote podía saber tanto desde el punto de vista científico y técnico, ¿no? Esto es la sede de la Academia Nacional, de la Academia Teológica de Moscú, que, en fin, sería largo dar una charla sobre su origen y su desarrollo, ¿no? La que sigue, que se traslada, que luego es cerrada en el 19, y por eso les decía que él funda junto con Berdiaev la escuela esta, la Academia Libre de Cultura Espiritual, ¿no? Este es otro paisaje de Posad, porque en Pavel Florensky la naturaleza ha tenido una influencia enorme, ¿no? Ha logrado ver, contemplar, llegar a ver realmente el alma que hay atrás de cada paisaje, de cada obra, ¿no? Bueno, poco después, como le habíamos dicho, que sus ensayos incluso han anticipado la cibernética, ¿no? A ver, la próxima diapositiva. Bueno, esta es otra foto de Posad. ¿Se dice Posad? La ciudad de Rusia. Posad, Sergei Posad. Posad. Bueno, Posad. la que sigue. Bueno, acá hay una foto de cuando él, junto con sus 4 hijos, ¿no? Su mujer, sus 4 hijos, ¿no? Fíjense que si uno lo va a jugar por la facha, le cuesta imaginar que fuera un hombre de semejante calidad, ¿no? La que sigue. Esta era la casa donde él vivió durante muchos años ahí en Posad, junto con su familia. Y acá es muy importante, dice, en como le decíamos, en la electrificación, trabajó en el Instituto Electrónico del Estado. Y además fue tan importante su obra que él fue el que diseñó todo el sistema de distribución eléctrica de usinas y demás de toda la región oriental de Rusia, ¿no? Para darle un día, bueno, yo no sé dónde sacaba tiempo, cabeza, bueno, es improvisable, ¿no? Incluso en 1925, en 1931, hace varios viajes al Cáucaso, del que él era enamorado, para hacer estudios sobre los minerales. Bueno, una cosa que... El 25 de febrero de 1933, ¿no es cierto?, es arrestado y condenado a 10 años de reclusión por agitación contra el sistema soviético y por su obra Los números imaginarios en la geometría. Pero ustedes se dan cuenta lo que es una persecución ideológica, que trataba precisamente sobre el nexo entre los números imaginarios y la teoría de la relatividad de Einstein. Yo quisiera saber quién hay en la Argentina capaz de analizar estas obras, ¿no? Además hay una cosa que es muy interesante, porque él va, cuando habla de la parte científica y técnica, que es muy interesante porque él realza que atrás de todo hay un misterio, ¿no? Y lo notable es que Einstein pensaba lo mismo. Einstein decía que el verdadero científico llega un momento que se encuentra frente al misterio, ¿no? Y el que no lo ve está ciego. Y el misterio no tiene por qué ser oscuro o coso, sino que es vastísimo y de gran profundidad, y en la medida que uno
profundiza los conocimientos, el misterio crece. Y a todo lo que hemos tratado de profundizar, alguna rama del conocimiento científico, nos pasa lo mismo. Si ustedes profundizan lo que es el concepto de la vida y lo que es la vida y demás con los conocimientos científicos, y sigue siendo un misterio inefable. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Porque siempre ha habido un conflicto que todavía está presente, que es lo más ridículo que se pueda ver del conflicto entre la ciencia y la fe. Al contrario, piense que yo les podría citar cantidad de premios Nobel en ciencias duras que son creyentes. La historia es lo que fueron Newton, Pascal, y el último de todos, ¿no? Que realmente es sorprendente, que es el sacerdote católico romano Lemaitre, que en el año 1921 ya creó la teoría de que debía existir el Big Bang, una explosión inicial. Fíjense ustedes que a lo largo de siglos, ¿no es cierto?, toda la cultura occidental, ¿no?, desde la filosofía, la ciencia, yo aceptaba que el mundo era eterno, que no tenía un comienzo. Y fue precisamente un sacerdote el primero que habló sobre este tema, cosa que ya habían intuido otros, ¿no? Que realmente, por ejemplo, los santos padres, porque como dice muy bien un gran astrofísico que dirigió parte de la misión a Marte de la NASA, ¿no?, que dice que en realidad los científicos son, después de haber realizado grandes esfuerzos trepando la montaña del conocimiento, cuando llegan a la cúspide se encuentran con un grupo de teólogos que le dicen: los estábamos esperando. No. Ustedes dicen, pero esto sí lo dice un astrofísico de ese nivel, e incluso, ¿no es cierto?, el gran biólogo contemporáneo Wilkie Collins, que fue el que coordinó todo el proyecto del genoma humano y todo lo demás, escribió un libro dedicado a cómo habla Dios, ¿no es cierto?, a través de sus investigaciones científicas y demás, porque es un conflicto absurdo, ¿no? Bueno, ahora, y fíjense, como les decía yo, hay algo inseparable en él, entre su vida y su pensamiento, una coherencia absoluta. El gran teólogo y filósofo Bulgakov, que aparece junto con él en el famoso cuadro de Nesterov, ¿no es cierto?, decía que en realidad la vida de Pavel Florensky era una obra de arte. Y les voy a citar algunas frases de Pavel Florensky sobre la vida. Dice: el arte de vivir es la más completa y difícil de las artes. Llenar cada instante de un contenido sustancial, le aconseja a sus hijos. Ocupaos de vuestra obra, pero por vosotros mismos, por vuestra alma, para que ningún solo momento de vuestra vida carezca de sentido y de contenido. Dice: era y soy hostil a toda forma de espiritualismo y de idealismo abstracto, y naturalmente a toda la metafísica abstracta. Todas las ideas científicas que están en mi corazón, fíjense esto, todas las ideas científicas que están en mi corazón han sido suscitadas por mi percepción del misterio. El instinto del pensamiento científico se basa en un sentimiento misterioso. Fíjense la coincidencia con Einstein, ¿no? Y es lo que alimenta realmente, y es un sentimiento inexplicable. Creo que esto daría para dar un curso de un semestre, ¿no? Ahora, la cuestión es que la condenan a prisión, ¿no es cierto?, y se lo confina al campo de trabajos de Xalotí, un antiguo monasterio en el mar, algo que luego pasó a ser el símbolo del Gulag, ¿no? Y allí misteriosamente, como vamos a ver después, a pesar de la vida que pasó ahí, fíjense ustedes la que sigue, por favor. Miren, esta es una imagen del monasterio, ¿no? El gris, velado, la soledad,
La que sigue, miren, miren lo que es este era el paisaje que él encontraba cuando salía a caminar por los alrededores. En las cartas que él manda describe muy bien la sensación de ese paisaje, de ese clima. La que sigue. Acá es una para ver en qué lo transforman. Acá hay una foto de él al lado de su mujer escribiendo sus ensayos y sus cosas, etcétera, etcétera. Y fíjense la que sigue. A esto es importante, después lo volvemos. Dice, ¿qué hizo toda la vida? Lo que he hecho, esto lo escribe desde el Gulag, lo que he hecho desde niño, dice, he contemplado el mundo como un conjunto, como un cuadro, como una realidad única, pero en cada instante dado, en cada fase de mi vida desde un determinado punto de vista. Esto es tremendamente importante para entender su obra y su pensamiento, pero creo que esto lo vamos a tratar con un poco de profundidad en la charla dedicada a su obra, porque esto es la clave para entender toda su obra. Perdón el mal orden de la diapositiva, la que sigue. Bueno, fíjense, esto es pocos meses antes de ser ejecutado. Él es ejecutado, ¿no? Como vamos a ver, lo que sigue. Miren lo que es la destrucción de una persona que ha hecho toda su vida. Guárdenlo a esto, esperen un momentito, porque es increíble que durante la prisión de él en el monasterio de Salapki, ¿no es cierto?, los servicios secretos de Rusia allanan la casa de él en Moscú, ¿no? Y dice, y él se entera, estando preso ahí en Moscú, y qué sé yo, que habían allanado su casa, e inclusive se habían llevado los libros de sus hijos, los libros de estudio, de texto de sus hijos, y qué sé yo. Y con esto voy a terminar la primera parte. Porque él, cuando se entera de esto, escribe uno de los párrafos más dolorosos que se pueden escribir. Dice, toda mi vida he estado dedicada a la actividad científica y filosófica y no he conocido jamás el descanso, ni distracciones ni placeres. Este servicio a la humanidad consumía todo mi tiempo y todas mis fuerzas y hasta la mayor parte de mis pequeños ingresos para comprar libros, hacer fotografías, la correspondencia, etc. Llegado a la edad de 50 años, he juntado un material que era necesario sistematizar y que debía dar resultados muy valiosos, porque mi biblioteca no era simplemente un conjunto de libros, sino una selección hecha teniendo en cuenta los argumentos más importantes ya esbozados. Se podía decir que por lo menos la mitad estaban listos, pero conservados bajo la forma de resúmenes de libros cuya clave la conocía solo yo. Por otro lado, había hecho ya una selección de dibujos, fotografías y una gran cantidad de resúmenes de libros. Pero el trabajo de toda mi vida se ha perdido, habiendo sido confiscado por la orden del servicio secreto, la OGPU, ¿no? Todos mis libros, los materiales, los manuscritos más o menos elaborados. Por otro lado, no solo se han secuestrado mis libros, sino también los de mis hijos que estudian en el Instituto de Investigación Científica, ni incluso los libros para los chicos, sin excluir los libros de texto. Dice, cuando se me condenó, el 26 de junio, por el Directorio Político Unificado del Estado en la región de Moscú, no figuraba la confiscación de mis bienes, por lo que el secuestro de mis libros y de los resultados de mis estudios científicos y filosóficos de hace un mes ha sido para mí un golpe muy duro, porque me priva de cualquier esperanza en el futuro y que me lleva a una total indiferencia frente al trabajo. En tal condición del espíritu no solo no puedo ser un entusiasta, ni siquiera en el trabajo, porque la destrucción de los resultados del trabajo de toda mi vida es peor que la muerte física.
a lo cual hay que unirle también la conciencia opresiva de los sufrimientos de mi familia. Yo creo que el que no se conmueve ante este párrafo y esta foto y toda su obra realmente está ciego para todo, ¿no? Bueno, es condenado a muerte, nadie sabe muy bien por qué, y ejecutado cerca de San Petersburgo en 1937. Bueno, yo quisiera ahora, tenía más para hablar, pero me gustaría que si esta Tamara quería hablar algo sobre lo que fue el monasterio de Salovki, yo después yo acá termino mi charla y después les voy a comentar sobre dónde fue fusilado, y bueno, en fin, porque hay toda una historia con eso, pero eso probablemente para la próxima charla. Tamara. Sí, estoy. Quería comentar solo dos cosas, quizás, porque el tema Salavki es un tema muy abundante, muy grande para hablar. Salavki, ustedes saben que se encuentra en el norte de Rusia, la parte más del norte donde está Arjángelsk. En este momento es el centro de turismo religioso. Se puede decir que es el centro espiritual y lo más importante es el lugar donde comenzó la formación de la conciencia, ¿no? del pueblo ortodoxo. Y acá después les vamos a mandar estas también láminas para leer un poco sobre la historia de las islas, del monasterio. Un hecho muy interesante que acá estuvo también en las islas Vasily Stepanovich Gundyaev, abuelo de su santidad el patriarca Kirill, que fue exiliado a Salavki para luchar contra el cisma renovacionista y fue enviado a una celda de castigo. Para que tengan idea, en la isla Salavki las temperaturas son muy bajas, la zona de terrible frío. Y él pudo sobrevivir. Imagínense la historia del abuelo del patriarca, ¿no? Kirill. Después de este encarcelamiento en Salavki, pasó 18 años en los campos, pasó por tantos, bueno, acá les puse 46 prisiones, 6 exilios, pero no doblegaron la voluntad de un creyente devoto. Y en 97, Gundyaev tomó el sacerdocio. Y conocí personalmente también el hermano del patriarca, ella falleció, él estuvo en la catedral de la Transfiguración de Cristo en San Petersburgo. Fue una maravillosa familia que tuve suerte de conocer personalmente. Y quería mostrarles Salavki, es un libro que está en ruso lamentablemente, pero estamos haciendo la traducción. Es un libro sobre las islas de Salavki, que fue hecho por los monjes de Salavki, y tenemos una gran suerte también de tener la posibilidad de hablar con el padre Gerasim, que se encuentra en Mar del Plata, en la iglesia ortodoxa de los mártires reales, que es de esta isla, que en este momento, bueno, es la isla de los mártires reales del Patriarcado de Moscú, y todos que quieren conocer al Padre pueden escribirle, bueno, pueden visitar este hermoso lugar entre el bosque, ¿no?, en Mar del Plata, y para conocer más sobre la isla Salavki. Los invito a todos porque él realmente estuvo ahí. Está más relacionado con lo que también fue Pavel Florensky, y también erigieron la cruz hace poquito. Ustedes saben que los monjes de Salavki se salvaban con la labor física, por ahí no estaban en ayuno tanto como lo hacen normalmente otros monjes, pero sí se salvaban con terrible labor física. Y la cruz hace poquito fue erigida también entre el bosque de Mar del Plata, y a todos ustedes los invito a conocer este templo. Y vamos a hacer otro tema aparte sobre las islas Salavki.
Horacio, le agradecemos muchísimo por la maravillosa síntesis. Sí, yo le voy a hacer dos cositas nada más, las dos diapositivas que siguen, porque él es fusilado cerca de San Petersburgo, pare acá, cerca de San Petersburgo, y es enterrado en un campo, en una fosa común. Bueno, se ha identificado el lugar, su cosa, y se ha erigido más o menos en donde se supone, porque estaba dividido en varios sectores, esa especie de cementerio común, y se ha identificado el sector donde teóricamente ha sido enterrado. Y este es el monumento funerario que se ha erigido en el lugar. La que sigue, y este es un detalle de la cosa. Bueno, muchas gracias. Yo he tratado de no pasar los 45 minutos para no abusar de la gentileza de mis oyentes. Le agradecemos profundamente por esta hermosa síntesis y nos volvemos a encontrarnos el 27, la segunda parte que nos va a deletar el doctor Boló, va a ser el 27 de septiembre a las 19 horas. Y les quería mostrar el libro que quizás también pueden conseguir en español, de Pavel Florensky, es La sal de la tierra. No hay muchas traducciones, pero este libro sí. No sé si usted tiene, Horacio, este libro, ¿no? Sí, lo tengo, me lo he leído, relata toda su formación espiritual con dos starets con los cuales él se conectó cuando estaba en Moscú, y es muy interesante. Buenísimo. Bueno, les agradecemos a todos por su participación, los esperamos el 27 y síganos en Facebook, por favor. También organizamos charlas con la Universidad Estatal de San Petersburgo 2 veces por mes, así que todos están bienvenidos. Muchas gracias por su atención y nuestras profundas gracias a Dr. Boló. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a Tamara y al profesor. Buenas noches. Muchas gracias.